¿Qué pasa cuando una comedia de los años 70, llena de chistes sobre romanos, barbas postizas y crucifixiones, termina diciéndonos más sobre la fe ciega que muchos filósofos con doctorado? Life of Brian no es solo una película graciosa, es una clase maestra de filosofía escondida entre carcajadas y locura. Un espejo distorsionado, sí, pero brutalmente honesto. Uno que nos dice: mira lo fácil que es seguir a cualquiera, incluso cuando ese cualquiera solo quiere que lo dejen en paz. Esa línea sola encapsula un mundo entero de crítica social, de nuestra desesperación por encontrar líderes, por aferrarnos a algo, a lo que sea, y de lo incómodo que se vuelve todo cuando ese Mesías no coopera. ¿Y si el problema no es la fe, sino cómo la usamos? ¿Y si el verdadero absurdo somos nosotros? Uno pensaría que burlarse de la religión en plena década de los 70, cuando aún quedaban ecos del Concilio Vaticano y la censura moral estaba al orden del día, sería un suicidio creativo. Pero los Monty Python no solo se atrevieron, lo convirtieron en una obra de arte incómoda, brillante y necesaria. Ahí empieza todo, con una confusión, con un mensaje divino que no se escucha bien, que se interpreta mal. Y ese pequeño detalle es toda una declaración. El problema no es el mensaje original, el problema es lo que hacemos con él. A lo largo de la película no hay ataques a la figura de Jesús. Es más, cuando aparece, es retratado como sabio, pacífico, intocable. Pero cuando los Python ponen la lupa en sus supuestos seguidores, ahí sí que no deja títere con cabeza. Porque, ¿qué es más ridículo? ¿Un Mesías que predica la paz? ¿O una muchedumbre que termina adorando la sandalia que dejó tirada? Religión, política, ¿qué más da? Todo acaba igual. Grupos que dicen luchar por lo mismo, pero que se odian más entre sí que al verdadero opresor. Ahí está el golpe maestro de Life of Brian. La sátira no destruye la espiritualidad, la ilumina. La saca de los altares y la mete en el barro, donde la fe verdadera se prueba. Y lo más aterrador es que todo lo que nos parece exagerado es apenas un reflejo distorsionado de la realidad. La sátira, cuando se hace bien, no se ríe del contenido, se ríe del envoltorio, de la incoherencia, del teatro que montamos para sentir que pertenecemos. Y en esa carcajada amarga, los Monty Python nos hacen una pregunta silenciosa. ¿Cuántas veces hemos adorado sin entender? ¿Y cuántas veces nos hemos aferrado a un dogma, no por fe, sino por miedo? Hay una escena en Life of Brian que si no te provoca una risa incómoda, es porque no estás prestando atención. Brian, harto de ser seguido, sube a su ventana y le grita a la multitud: Ahí está, la tragedia disfrazada de sketch, la incapacidad humana para aceptar la libertad, porque decirle a alguien que es libre también es decirle que está solo, y eso da miedo. Lo que Life of Brian desnuda sin piedad es esta verdad incómoda. No seguimos a líderes porque ellos lo pidan, los seguimos porque nosotros los necesitamos. Brian no quiere ser un Mesías, nunca quiso, solo tuvo la mala suerte de nacer en el mismo pesebre equivocado y de estar en el lugar inadecuado, cuando la multitud necesitaba desesperadamente un nuevo Salvador. El milagro en realidad ya ocurrió. Una masa de gente proyectando su esperanza en un tipo que solo quiere vender cosas y volver a casa. Y eso no solo pasa en Judea del año 33 después de Cristo. Pasa hoy, en Twitter,
en la política, en los streaming, en los gurús de productividad, los coach, los influencers. Creer está bien. Lo peligroso es creer sin saber en qué, en entregarnos a la figura, al símbolo, al discurso vacío, solo para no tener que enfrentarnos al caos de no tener respuestas. ¿Por qué cuando el contenido falla, nos aferramos al objeto y así terminamos adorando una calabaza, una sandalia o una cuenta de Instagram? Life of Brian no ridiculiza a quien cree, ridiculiza a quien necesita creer tanto que está dispuesto a dejar de pensar con tal de sentirse guiado. En el fondo, todos tenemos ese vacío, pero la pregunta que lanza la película, sin decirla en voz alta, es esta: ¿estamos buscando sentido o solo alguien que piense por nosotros? Unos siguen una sandalia, otros una calabaza, y mientras tanto, el tipo en cuestión corre, se esconde y suplica que lo dejen en paz. Y ahí lo tienes, el Mesías más a regañadientes de toda la historia del cine. Pero lo que parece un simple gag es en realidad un espejo deformante, sí, pero no menos verdadero, porque lo que Life of Brian nos muestra es cómo la lógica y el pensamiento crítico se disuelven en cuanto aparece una emoción fuerte: miedo, esperanza, rabia, fe. Esto no es solo un chiste político, es Twitter antes de Twitter. El absurdo no es un decorado, es un recurso narrativo que revela una lógica que no queremos ver, que muchas veces actuamos como si pensáramos, pero en realidad solo repetimos. Life of Brian no necesita monstruos, ni conspiraciones, ni discursos inflamados. Solo necesita mostrarnos a nosotros mismos. Cuando adoramos a un líder sin entender su mensaje, cuando peleamos con los que piensan casi igual que nosotros, cuando necesitamos sentir que tenemos razón más que entender el por qué. Incluso en la última escena, cuando el absurdo alcanza su cúspide, que es cantar con alegría mientras agoniza en una cruz, el mensaje no es burla, es un puñetazo suave pero directo. Hemos normalizado lo absurdo, y mientras cantamos, cómodos en nuestras creencias sin fisuras, sin preguntas, sin contradicciones, la vida sigue, el dogma avanza y el pensamiento crítico queda crucificado. Life of Brian no se burla de la fe, se burla del seguidismo, de esa necesidad urgente de tener un guía, una respuesta, una figura que nos diga qué pensar para no tener que pensar nosotros. El clímax de la película no es una burla cruel, es un himno desesperado disfrazado de comedia, una invitación a reír mientras todo arde, porque en el fondo, el mensaje no es reírte del sufrimiento, es un abre los ojos, ríete del sinsentido en el que caemos cuando dejamos de cuestionar, cuando preferimos la comodidad de la cruz colectiva a la incertidumbre de pensar por cuenta propia. Y si en algún momento pensaste que Brian tenía todas las respuestas, felicitaciones, caíste en la misma trampa que todos los demás. ¿También te has sentido tentado a seguir a alguien sin cuestionarlo? ¿Alguna vez confundiste convicción con comodidad? Dale like si esta película te voló la cabeza más allá de la risa. Suscríbete para más videos donde el cine se convierte en espejo, no en escapismo. Y cuéntame en los comentarios, ¿es Brian el verdadero Mesías o solo un tipo con muy mala suerte? Por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.